For centuries, gold has lured people into the mountains and jungles of Colombia. Now, two pioneers chase their greatest dream, risking everything to prove that Segovia still hides a treasure, a dream, a gamble, and maybe the find of a lifetime. The first samples have been sent to the lab in Medellin. Now, we wait. Drilling continues. Cores keep coming. But results? Those take weeks. For 200 years, Segovia has known this rhythm: hope and patience, discovery and doubt. Mining built this town. But the town is more than mining. It's the people who stay when the drills go quiet, who keep going when nothing is certain. My name is Carolina Herrera. I am from Bogotá. I came here to Segovia for the first time in 2004. I met my husband, Fernando Gomez, at that time. He used to work in the town hall as the general secretary, and he also worked as mine secretary for many years. I work in the technology business. I sell computers, I sell servers, networking to the government entities. Here in Segovia, my relationship with the mining is very close through my husband. He has worked in many mining projects, and because it is the center of the economy here in the region in Segovia, the everyday relations you have with people as entertainment relationships or professional relationships comes from people that work or has something to do with the mining and the mining work. I studied law. I'm about to be a lawyer. The 29th is my degree from this month. And I'm planning to make a degree also in mining law. I like it because what I was talking about, our region, you have to solve a lot of issues with the formalization process to make the small miners to achieve a legal state that can be good for them to develop their business and to formalize not only the work but the workers at these mines. Positive thing is that they are open-minded to work with artisanal miners. I mean, they have to understand this culture, this region, this environment, and not only come here to extract the gold and just leave. They have to have this social responsibility, and a lot of them are doing that, and that is very important. Not only this is my title, I defend my title, you just cannot be here. No, you have to understand this is an economy that is the primary income to every family here in Segovia and in this region. So they have to acknowledge that and work with them and bring all to the table to make the formalization a process that is successful. I mean, not only on my terms because I have the title, but trying to also benefit in a social way to this community. Mi nombre es Fernando Gómez Molina, tengo 57 años de edad. Nací acá en el municipio de Segovia, en el barrio La Madre. Toda la vida me he desempeñado en oficios diferentes. He sido minero tradicional y ancestral. He sido también minero creando empresa, generando empleo, pero también he tenido la oportunidad de ser funcionario público por más de 20 años. Sí, yo nací acá en ese mismo barrio, en el barrio La Madre. Desde pequeño, siguiendo la tradición minera del municipio, la misma que tuvo mi papá,
mis tíos, mis abuelos. Estudiaba toda la semana, pero lo que eran los sábados y los domingos salíamos a trabajar a las minas porque en esa época no había restricción para las personas jóvenes o los niños que pudieran entrar en socavones, pero de todas maneras nosotros trabajamos en superficie. Cuando no trabajamos dentro del socavón, pues trabajábamos bariqueando en las quebradas, sacando oro precisamente para los gastos propios y para ayudar a nuestras familias a subsistir. Y eso me llevó a adquirir ciertos conocimientos de la historia, de la tradición minera del municipio y de cómo se hace la actividad. Hola, mi nombre es Kaisa Marcelia Vargas Arango, tengo 38 años, nací en este hermoso municipio de Segovia, Antioquia. Soy hija de César Vargas y de Norelia Arango, artistas por pasión, por vocación. Mi mamá enfermera, mi papá secretario del juzgado municipal 20 años y notario por 8 años. Una casa muy particular, aún vivo en ella y tengo un proyecto de un café cultural que nace gracias a ese aprendizaje de vida que tuve a lo largo del camino, de una casa que no era solo familiar, sino que era un espacio para todos. Mi papá albergaba una gran colección de libros y de música, entonces todo el mundo visitaba nuestro espacio y nuestro entorno. Recuerdo que habían lienzos por todas partes, habían mesas con máquinas de escribir porque era la principal oferta en el centro de enseñanza, pero habían lienzos y pinturas y herramientas en todos lados. La casa siempre huelía a linaza, a este aceite de linaza, trementina, era muy particular. Y nunca había pues como un espacio real de intimidad de nosotros, solo las noches, porque en el día la casa era transcurrida por niños, jóvenes y adultos que venían como a los diferentes aprendizajes. Pues te cuento que desde hace 3 años, este espacio nació hace 8 años y esa ha sido una apuesta personal. Los primeros 5 años con las uñas, batallando para traer los niños, traer las personas a que se motivaran y se interesaran en el tema y las oportunidades artísticas, pero hemos logrado hacer una conexión enorme con distintas entidades del municipio. Incluso en este momento lidero con 4 amigas un grupo de 31 mujeres que se llama Forjadoras de Sueño. Doy talleres en alianza con otra artista que se llama Samara Sánchez para niños todos los fines de semana. Estamos también trabajando, hemos dictado talleres para la UDA y para Confama. Bueno, la casa en la fachada tenía el nombre pintado de mi hermana en colores y su nombre es Copelia, mi hermana mayor. Con el nacimiento de ella, mi papá decide resignificar ese momento haciendo un mural que permanece y perdura a lo largo de los años, por alrededor más o menos de 45 años. Cuando mi papá enferma de Alzheimer, mi hermana decide quitar el nombre de la fachada y eso es lo que motiva un poco a que yo retome esta iniciativa y dé otra vez esa fuerza al hogar, porque todo el mundo lo veía como patrimonio de la localidad. Entonces decían, eso es de nosotros, ¿por qué le quitaron los colores a la casa? Entonces era conocida como la Casa de los Colores, pero mi hermana no quería que volviera a aparecer su nombre en la fachada. Entonces nos dimos a la tarea de hacer varios diseños. El primer diseño, que estuvo 2 años, era un homenaje a mi papá y a mi mamá. Y este segundo diseño es un conjunto donde queríamos fortalecer los 4 elementos. Y de ahí está la tierra, que nos da pues, el alimento y brota el café, está el agua, pero también hay una transmutación, la flor de loto, que crece en el pantano, entonces es como resurgir, florecer. Está el ave fénix, que también es el fuego, entonces es como resurgimos de las cenizas. Y está pues el aire, que se pinta el arco iris, que son como los colores y la vida que nos da el cielo. Mi nombre es Jaiber Andrés Zapata Valencia, me conocen como Jazz, tengo 34 años, soy de acá de Segovia, Antioquia. Desde pequeño siempre he vivido acá, digamos que siempre he estado como rodeado de la cultura.
tengo familiares músicos, tengo familiares artistas en general en diferentes artes y digamos que todo eso me ha permeado en la vida para, digamos, hacer lo que hago hoy en día. Siempre he estado, digamos, como rodeado de esto y en Segovia, digamos, una de las cosas que más disfruto hacer es eso, hacer gestión cultural y hacer arte. Posteriormente, al graduarme, me fui para Medellín a estudiar comunicación audiovisual. Luego hice escritura para productos audiovisuales, guiones. Como lo mencionaba ahorita, mi proceso formativo está en el tema de la comunicación y en el cine, ¿cierto? Básicamente todo esto. Y una de las cosas pues, que más disfruto o que más he disfrutado, digamos, en lo que llevo de este tiempo de gestión cultural es poder mostrarle a la gente, a los mismos segovianos, que tenemos cosas demasiado ricas, aparte del oro. O sea, nuestra cultura también es muy rica en muchas cosas, incluso el espacio donde estamos es muestra de ello. Digamos que lo que he hecho desde la comunicación también es mostrar una imagen diferente del municipio de Segovia, que como bien muchas personas saben, también ha estado rodeado por el conflicto, ha estado rodeado por muchas circunstancias que hace que se pierda, digamos, como esa imagen positiva que también tiene el municipio, ¿cierto? Entonces digamos como que eso es algo de lo cual yo me siento muy orgulloso, pero también es algo que hace que la gente crea un poquito más en el territorio en donde está. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilman Adonis David Álvarez, tengo 49 años, soy un enamorado de esta región y obviamente del país, aunque mi recorrido en este territorio ha sido muy reducido. Nací en Remedios, Antioquia, a los 5 años me trasladé a Segovia, tengo una identidad más bien segoviana porque toda mi formación y todo mi crecimiento estuvo alrededor de esta tierra. Desde la infancia pude compartir varios aspectos básicos como lo es vivir en el campo, luego vivir en el casco urbano, y esas relaciones han conllevado que sea muy cercano con la naturaleza desde muy niño. Entonces, como muchos en esta tierra, nos ha tocado trabajar desde muy jóvenes, desde muy niños. Entonces adquirimos un valor por lo poco que conseguimos y el esfuerzo que dedicamos. Bueno, desde muy temprana edad me apasionaron los grupos cívicos. Estuve desde el colegio en grupo ecológico, Cruz Roja, banda música marcial, Scouts, pasé por varias instituciones. Eso me conlleva que tuviera una visión, vuelvo y le digo, diferente en un municipio donde se presentaban tantas variables, donde una forma de robarle un espacio a la violencia y a los vicios era vincularte a grupos juveniles que te proyectaran crecer en un ambiente más sano. La mayoría de los jóvenes que se van a la ciudad a formarse ya no quieren volver al municipio. Ya el mundo se les abre de otra manera. Es por eso que los pocos que nos quedamos en el territorio tenemos la responsabilidad de ir conllevando como esos cambios que generan acá y transmitirle a los jóvenes y a las nuevas generaciones que este es un territorio de potencialidades y que entre todos podemos hacer que cambien muchas cosas. Bueno, mi nombre es Dairo Alonso López López. Nací en este municipio, Segovia, en el año 1955, 8 de junio de 1955. Soy hijo de Jesús Salvador López y Concepción López, ellos oriundos del municipio de Carolina, Antioquia, desde donde se desplazaron cuando no había siquiera carreteras para llegar a este territorio, 1946 aproximadamente. Mi padre se adelantó, vino primero, exploró la región donde podía vincularse a laborar, porque él era campesino, no era minero, pero se formó como minero acá en la región, en este territorio. Hice mis estudios
Aquí en el municipio de Segovia, lo básico, Escuela La Salada, Escuela Urbana de Varones del municipio de Segovia, IDEM Liborio Bataller. Terminados mis estudios en el IDEM Liborio Bataller, me vinculé con la empresa Frontino Gold Mines en el año 1975 a laborar. Trabajé en las dependencias de contabilidad y en el área de automotriz. Allí me nació la idea, al mirar que no había como la posibilidad de ascender ni de estudiar en la región, de desplazarme hacia otra parte. Vi que no tenía posibilidades de progresar y entonces fue así como tomé la decisión de irme para Urabá, municipio de Apartadó. Allí llegué y encontré un municipio que en pocos años había alcanzado un gran desarrollo. Me vinculé al SENA, sobre todo porque el SENA daba la oportunidad de estar en clases nocturnas. Allí estudié administración, tecnología en administración y estudié mecánica automotriz, complementando algo de lo que ya había conocido en la práctica en la empresa Frontino Gold Mines. Fue así como adquirí pues esta formación en la parte administrativa. Ocurre que estando en Urabá, en el año 1988, cuando se dio la masacre en el municipio de Segovia, acá en este municipio, los compañeros de la empresa inmediatamente se enteraron de la noticia, me llevaron a mi escritorio, al área donde me encontraba laborando, para que leyera acerca del suceso. Entonces, esto me llevó, más por vocación, a escribir acerca de mi pueblo y de la masacre ocurrida y de los personajes que conocí aquí en el municipio antes de irme para Apartadó. Regresé a Segovia en el año 1994, después de haberme ido en el 78. Al llegar a Segovia me encontré con Leonardo Izaza Guardia, el escritor de esta monografía que titula Monografía de Segovia. Resulta que Leonardo me dice: Dairo, yo que te veo escribiendo a vos, te pregunto, ¿qué tenés para escribir? Y le digo: estoy escribiendo sobre el municipio. Y te cuento que tengo alrededor de 500 páginas manuscritas. Y entonces me dijo: te regalo lo mío. O sea, él tenía ya unos escritos y me los entregó. Y de ahí surgió Segovia, mi propio mundo.